era impresionante, ¿no es cierto? No te da una explicación de nada, espera que tú sigas los pasos, no se apoya en nada como para ayudarte. No, señor, construye esta figura, levanta esta línea, y listo. Es un texto, de alguna manera, para su época, sorprendido durante 2000 años, ¿no es cierto? Fue el epítome del rigor y el trabajo que podríamos llamar lógico, demostrativo y geométrico. Sin embargo, obviamente, van a tener que pasar muchos ciclos para que empiece una mirada crítica, sobre todo, como sabemos, con el surgimiento de la geometría lógica. Eso va a llegar a pensar que es un axioma de los axiomas y que es una definición, como se muestra un sistema semático, que se requiere, que no se puede dejar de lado. Entonces, va a venir la gran crítica y por ello sí va a ser sometido el texto a una minuciosa lectura y se la van a encontrar todas las fallas. Lo que era el ejemplo más grande de rigor, de perfección matemática, se va a ver que está fallas por todos lados, falta de definiciones, las definiciones no son definiciones perfectas las muchas de ellas y necesitan una cantidad de presupuestos que se utilizan, pero que no se dicen, ¿no es cierto? O sea, es un libro, pero aún así es una obra impresionante. Una obra que es, ya les decía yo, prácticamente el mundo occidental está levantado en las dos grandes corrientes de la racionalidad griega expresada en el texto de los elementos de Euclides, ¿no es cierto? Y por otro lado, la Biblia. Sabía que colocar los dos textos como dos textos prácticamente no están más editados en la historia de la humanidad. Uno, por decir así, es el epítome de la razón, y el otro de la fe. Y eso es lo que ha marcado el mundo occidental. O sea, digamos, esa cultura judeo-cristiana ha estado marcada por el Antiguo Testamento y por la racionalidad. Y ambos, inclusive, tratan de alejarse, de unirse, de criticarse mutuamente. La razón va a ser posteriormente una crítica al texto bíblico, a la Spinoza, con lo que se llama pues, el comunismo, el nacionalismo, una crítica. Sí, va a haber una especie de juego y de interrelación entre ambos, ¿no es cierto? De religión y matemática. Estoy leyendo un libro ahora que lo saqué de la biblioteca, yo lo había hecho comprar, que se llama El nombre del infinito, y es toda la problemática de los números finitos. Esto maravilloso. Toda la problemática del infinito en la escuela francesa, después de la obra de Cantor, ¿no es cierto? Baudelaire, con Deleuze, con Borel, y por otro lado la escuela rusa, con Nekrolov, con Russin, y Floresky, y muestra cómo los rusos, la mística, es decir, la relación entre la religión ortodoxa de estos tipos, que eran los adoradores del nombre, especie de secta ortodoxa, tuvieron prácticamente todos ellos fusilados, algunos estacionados, pero su creencia de su relación con el infinito, es un libro sorprendente, su relación con el infinito era marcada por la fe. Es decir, el infinito era un nombre que estaba al lado de lo que llamaban los adoradores del nombre. Y por otro lado, los franceses más racionalistas, que realmente llevan el infinito de otra dirección. Esto es absolutamente racional, pero nos muestra inclusive cómo en pleno siglo XX están dos hombres, ¿no es cierto? Que ven de la religión ortodoxa, fundamental en el texto bíblico, y la matemática más, digamos, tremenda de ese momento, la lógica de Leopoldo de Cantor, como esa razón entre razón y fe se estrecha, ¿cierto? Y muere incluso por esa causa. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les dejé leyendo entonces los dos textos descriptivos de Euclides, les da a ustedes una idea. Les dije, lean el texto de Jorge Bosch, ¿cierto? Y por otro lado, les pasé un texto para que ustedes se hagan una idea de la concepción de Aristóteles de la ciencia. Por Dios, es que es una cosa impresionante, ¿no es cierto? Por más que se critique, porque la visión que tiene Aristóteles de la ciencia, del carácter hipotético de la ciencia, de que la ciencia no tiene que basarse en cierto tipo de definiciones, de que la ciencia parte de un conjunto de axiomas, de que hay puntos que no se pueden demostrar, y hay definiciones que no se pueden definir, o sea que hay que partir de indefinidos, hay que partir de indemostrados. Y como Aristóteles, aunque tiene una lógica, que les vamos a ver a ustedes de una forma muy rápida, una lógica que va a ser carrera durante 2000 años prácticamente, casi la lógica y la geometría, o sea, la geometría Euclides y la lógica que Aristóteles eran intactas hasta la obra de Kant. Estamos hablando pues del siglo XVIII, o sea, de finales del siglo XVIII, eran intactas.
creen que parece una lógica de Aristóteles, es una lógica de Aristóteles. Si ves, no era acaba de cantar el vestal de una manera podría así. El momento que se habla de estas dos obras, que se vuelven dos obras prácticamente sucables, ¿cierto? Entonces, con el texto de Bosch nos aclaramos una cosa, nos aclaramos realmente el carácter elemental, en el doble sentido de la palabra elemental, del pensamiento griego. Ya lo habían leído ustedes seguramente, el pensamiento griego es un pensamiento reduccionista, el pensamiento griego es un pensamiento que parte de unos fundamentos, ya lo vimos con tales, con ellos, que ellos llaman a creer, y el afán del pensamiento griego, el ideal, es reducir las cosas a sus elementos. Eso es lo que nos vamos a poner, reducir a sus elementos. Y a partir de esos elementos dar razón del ámbito que se trata de explicar, de la ciencia, ¿cierto?, que se trata de constituir, y eso sucesivamente. Esa es la pasión del mundo griego, el trabajo sobre los elementos. No en vano, la obra magna se llama Los Elementos, y son los elementos de Euclides. Pero, como no estamos de vos, ustedes lo leyeron, lo debían haber leído para hoy, y ese es la pasión. O sea, prácticamente los tres textos los podemos reducir así, los podemos plantear de la siguiente manera. Son tres textos en que en uno es el problema de los elementos. El texto de Jorge Bosch es absolutamente clave. Pocas veces he leído yo en un texto que se muestre con tanta claridad lo que es como el fundamento del pensamiento griego, no solamente para la matemática, sino para todas las áreas de conocimiento. O sea, cuando Aristóteles, en el texto de la poética, estudia la tragedia, porque el tema de la poética de Aristóteles es la tragedia, descompone la tragedia en sus elementos espacio-temporales. O sea, él coge la tragedia y dice, bueno, una tragedia tiene una armazón determinada. Esa armazón implica una especie de ¿qué? Planteamiento, un desarrollo y un final, tanto que va a durar prácticamente hasta el romanticismo. O sea, los grandes trágicos franceses, Razin, etcétera, todos ellos se guían por la poética de Aristóteles, porque se conserva como si fuese la condición. ¿Qué hizo él? Cogió las tragedias que veía de Sófocles, las miró y dijo, un momentico, esto está construido, aquí hay unos elementos de base, que hace en la poética, encuentra los elementos de base y da razón de ellos. Lo mismo que la poesía. Y la retórica, lo mismo. Sea antes de convencer al otro, lo descompone los elementos. Y la física, ustedes vieron cómo reduce una axiomática simple el texto de los, cómo reduce unos elementos de la física de Aristóteles desde un punto de vista axiomático, con unos cuantos axiomas. Es increíble, eso es el pensamiento griego, y lo hacen absolutamente con todo, sobre todo Aristóteles. Y cuando toma el alma, en el tratado del alma, reduce el alma a sus facultades, o sea, a los elementos, y a partir de algo, primero que todo, a los sentidos, ¿cierto? A los 5 sentidos, estudia cada uno de los sentidos. Esos elementos van a pasar, como lo veíamos, la memoria, la imaginación, el luz, el entendimiento, etc., a la tradición occidental. Y después descompone el alma en sus facultades, una facultad que controla los sentidos y una facultad. ¿Qué hace? Toma el alma humana y la y es de tal poder explicativo que de alguna manera esa denominación que le da a cada una de las facultades del alma van a conservar hasta el día de hoy. Y la gente habla de la imaginación del fulanito y de la memoria del pegamento y de la sensibilidad del otro y del entendimiento del otro, de la inteligencia del otro, o sea, terminología toda que viene. O sea, la pasión griega es. ¿Qué es lo que hay ahí que muestra vos de los procesos elementos? Los griegos confían en que al hombre le es dado una especie de visión inmediata de ciertas cosas, o sea, que pueden captar algo de una manera evidente y que son los puntos de la evidencia. La evidencia, por ejemplo, de que los puntos de figuración, por ejemplo, para el Euclides, a él le parece que eso es evidente. A él le parece que es evidente que el todo es mayor que las partes. Le parece que eso es evidente. Que la definición de todo está ya incluida de parte, para que eso es una cosa evidente, todo es mayor que las partes, me parece que es evidente. Lo que vamos a precisamente a Jorge Bosch es que Aristóteles, que de pronto sospechó, se le pasó un hecho, de que de pronto una teoría axiomática, cuando demuestra teoremas, puede haber una diferencia de la ecuación y puede que los teoremas se conviertan en axiomas de una teoría y lo que eran axiomas de esta se conviertan en teoremas de la otra, cosa que todos sabemos que es precisamente factible con toda la matemática, ¿cierto? Pero ahí les queda el texto de Bosch, reducir a sus elementos. Aristóteles lo hace con todo.
Esa es la pasión del pensamiento griego. Ese es el fundamento del fondo de la racionalidad griega. Entonces, ahí está el texto de Jorge Bosch. Segundo, alguien plantea ya con claridad la noción de ciencia. Lo hace Aristóteles, les pasó un testigo de luz, un testigo muy bonito. Ese texto es una historia de todas las construcciones que ha hecho Occidente sobre la ciencia. Es una maravilla de texto, ¿cierto? Pero, bueno, les escogí una, la de Aristóteles, que es la que nosotros tocamos. Los que lo leyeron con cuidado se dan cuenta cómo plantea Aristóteles el problema de la ciencia. En el fondo, esa posición de Aristóteles la conservamos hoy. Lo que pasa es que aparece el aspecto que podemos llamar no especulativo y clasificatorio, como el de Aristóteles, que era un biólogo, es decir, el aspecto más bien de clasificaciones, sino un aspecto experimental. Pero de alguna manera, ese carácter explicativo de la ciencia, que parte lo hace Newton, parte de unos principios determinados, de tres principios, de un conjunto de elementos determinados, y con esos principios y esos elementos, y el aparato matemático, de alguna manera, empieza su aparato deductivo a sacar conclusiones. Y Aristóteles lo va a decir, cada ciencia es porque termina con una región, cada ciencia tiene, o sea, ¿qué dice Aristóteles es esto? Cada ciencia determina una región de seres, cada ciencia determina una región de seres. Hay unos principios generales para todas las ciencias. Por ejemplo, las leyes lógicas básicas, eso sí, pues como lo muestra el texto de luz, la ley de identidad, la ley de no contradicción y la ley del tercio excluso. Aristóteles dice, sin eso no se puede pensar, sin eso no se puede tener un pensamiento racional, sin eso nadie jamás alcanzará la verdad. Aristóteles, hay unos principios. Hay otros, por ejemplo, fíjate lo que hace Euclides. Euclides coloca unos principios. ¿Por qué se separan de postulados y axiomas? Que no lo hace la axiomática contemporánea. Porque Euclides dice, es que esto de que todo es de las partes, etcétera, no es solamente para la geometría. Son unos postulados más generales, que aparte de las leyes lógicas, de la identidad, del tercio excluso y de la no contradicción, para Aristóteles los principios lógicos esenciales, hay principios acá, en otros niveles que valen para todas las ciencias, ¿no es cierto? Ahora, ya cada ciencia para Aristóteles tiene su particular sistema axiomático. Es claro con Euclides. Euclides toma unos ciertos principios, ¿no es cierto? Dos cosas iguales a iguales entre sí, si sumo cosas iguales a cosas iguales a cosas iguales y el resto, etc. Y dos cosas se superponen, cuando se superponen son iguales. Los postulados que están ahí, te lo han leído, están en los dos textos. Esos dicen, ¿por qué los coloca como axiomas? La palabra para ellos es axiomas, contrario a lo que pensamos hoy en día. Y en cambio, ya los postulados son exclusivamente de la geometría. Y esos postulados son 5. Y háganlo. Y para Aristóteles, la física de Aristóteles, medio la coloca en un esquema, luz, miren, Aristóteles coloca estos axiomas para la física, o sea, el movimiento atómico, etcétera, etcétera, con esos axiomas, háganlo. Ese principio lo podrían descubrir Aristóteles y es nuestro. Es un poco relativo. Lo novedoso de la ciencia contemporánea es su carácter estéril. El carácter estéril tal de la ciencia contemporánea es la observación. Los griegos, como lo muestra precisamente vos al final del artículo, como muestra cuando Aristóteles, cuando Platón se oponía a esa especie de geometría mecánica, a cualquier introducción de cosas sensibles en el ámbito de una ciencia pura e ideal, que para Platón es el último piso del saber humano, porque el otro es la dialéctica, la teoría de las ideas, por llamarlo así. Pero él coloca, como está en ese gráfico que hay de la línea, del artículo del espacio de Aristóteles, esa estratificación que hace Aristóteles, que hace Platón de los saberes, ¿no es cierto? Hasta llegar a lo que podemos llamar la filosofía para el derecho. Y por último, entonces, los elementos, Jorge Bosch, la teoría de la ciencia de Aristóteles, y los dos artículos están dedicados a ¿qué? A una ciencia particular. ¿Cuál? La geometría. Esos son como los artículos que les pasé, los podemos mostrar. Una gran concepción de cómo los griegos y cómo el pensamiento griego gira alrededor de lo elemental. Elemental es doble sentido de la palabra elemental, ¿no? Jugando con los dos sentidos de la palabra elemental. De los elementos y aquello sería el punto de partida más simple de las cosas. La teoría de la ciencia de Aristóteles y por otro lado la geometría como qué, como elemento de geometría, pero fue Aristóteles el que le dio, como lo muestra el texto de Lobo, fue Aristóteles el que le dio a Euclides
todo el aparataje lógico para que él fuese capaz de qué? De colocar un sistema axiomático deductivo de la geometría. Ahí están los tres lecturas, tres tipos de lecturas. Pero los pitagóricos, problema con los pitagóricos, problema con los pitagóricos. ¿De quién? Con el pensamiento pitagórico. ¿De quién? Ahí en el texto de voz, de lo trata. Sí, pero es que Aristóteles es contrario a la pretensión de que las cosas se puedan resolver exclusivamente en números, ¿no es cierto? Aristóteles no considera. Es que el problema de los pitagóricos es que los pitagóricos sustancializan el número, lo hacen cosa, lo cosifican, y para Aristóteles eso no tiene sentido, ¿sí? Ni la explicación de tipo numérico exclusivamente. Para Aristóteles el número es una entre muchas cualidades de los objetos, posiblemente la más abstracta, pero los objetos tienen muchas cualidades para Aristóteles, ¿cierto? La teoría de la aplicación de esto. Ahora, vamos a hacer dos cosas, lo he dicho. Voy a dividir esta clase en dos partes. Uno, en el texto de Luz, bueno, pues vamos a hablar de la lógica. Nadie que no quiera tener una cultura en historia y filosofía de la ciencia, de la matemática, debe por lo menos tratar de ver qué fue lo que hizo Aristóteles. ¿Qué fue lo que hizo Aristóteles? Y por otro lado, la geometría de Euclides, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí dos elementos. Miren, voy a colocar dos elementos como si fuera el extremo de un ovillo y vamos a desenrollar el ovillo. ¿Sí? Ya les voy a dar una referencia bibliográfica, está en la biblioteca para que ustedes lo desenreden ya, los que se apasionan por este tipo de cosas, para que lo desenreden completamente, ¿no es cierto? Por un lado, voy a tomar un teorema de la geometría, el 1.48, posiblemente el teorema más famoso de la geometría euclidiana, ¿no es cierto? O sea, el llamado teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Muy ambiguo. El famoso teorema de Pitágoras. Y vamos a hablar de estas dos cosas. Y por otro lado, voy a tomar un elemento, si me perdonan, si me permiten, un tema del texto de Euclides y un tema de la silogística. Y veámoslo por este segundo ovillo, veamos cuál es el ovillo, qué es lo que está detrás de ese extremo. Y el otro está planteado ahí, en el texto de Luz, cuando ya formalmente toma uno de los silogismos que hay allí y lo expresa de la siguiente manera: todo M es P, todo S es M, todo S está en el texto de Luz. Luz nos va a mostrar el cuidado que tiene Aristóteles cuando plantea los silogismos, porque la clave es encontrar, como muestra, la causa. Vieron el ejemplo que coloca de los rumiantes, es muy interesante. ¿Cómo puedo llegar a la misma conclusión? Pero hay uno que lleva la causa explicativa del hecho y el otro no. Yo puedo armar silogismos artificialmente. Los libros de lógica se la pasan muchas veces. El autor de Alicia del País de las Maravillas tiene un libro que se llama El Juego de la Lógica, que lo voy a recomendar. Me publicó Alianza Editorial. Luis Caro escribió un librito que se llama El Juego de la Lógica. El Juego de la Lógica es coger la silogística de Aristóteles, montar unos cartoncitos y resolver cualquier silogismo para que los niños aprendieran la lógica. Entonces unos cuadritos así, y unos cartoncitos, unos de color rojo y otros de color blanco, así. Y con esos cartoncitos le monta usted la silogística de Aristóteles. Saben que Luis Caro es un apasionado sobre todo el juego, ¿cierto? Además es muy bonito. Los silogismos que hay son famosos porque son absurdos, porque son desconcertantes, porque a veces son paradójicos. Los que quieran mirar silogismos armados con una gran ingenio, con una gran humor e ironía, precisamente de Luis Caro, entreténgase en un ratito con la gente, ¿no es cierto? Bien. Y este es la lógica. Voy a arrancar por la lógica. La lógica de Aristóteles está compuesta de, los textos son seis
se suele conocer como el órgano, ¿cierto? Órgano. O sea, la palabra órgano en griego significa instrumento. Aristóteles no supo muy bien dónde colocar la lógica. No la veía como una ciencia, es decir, una propedéutica. Todo aquel que quiera hacer ciencia debe por lo menos conocer esto que les voy a entregar yo a ustedes como lógica. Él no la llamó lógica, nunca creyó que fuera una ciencia. Posteriormente la tradición occidental la va a llamar el órgano, así están publicados la mayoría de los textos, o la lógica de Aristóteles. La lógica de Aristóteles, generalmente la mayoría de las ediciones está precedida por el Isagoge de Porfirio. Ustedes lo pueden ver en muchos de ellos. Eso fue añadido posteriormente. Es un discípulo, es decir, de Plotino, ¿cierto? El biógrafo de Plotino, del año primero, antes de Cristo. Ese hombre escribe una cosa que se llama el Isagoge. Esta introducción, en esta introducción está el famoso árbol de Porfirio. El árbol de Porfirio. ¿Sí? Introducción de Porfirio. La suelen colocar porque es muy ilustrativo de cómo vieron la lógica de Aristóteles. El árbol de Porfirio es un árbol que se abre a partir de una categoría aristotélica que es la sustancia hasta llegar a los individuos. No lo voy a poner por mucho tiempo, pero ojalá usted lo mire porque no. Ustedes entran en internet y pongan árbol de Porfirio y le aparecen 1000 imágenes, algunas ilustradas, pintadas, pintas y todo, y le aparece la esencia del árbol de Porfirio. Yo no tengo tiempo. Miren ustedes, es lo que llamamos un sistema categorial. Vamos a referir a él, pero no es el asunto del sistema actual. Y viene la lógica de Aristóteles, que son, primer texto, categorías. Las categorías, es por decir así, los elementos, los ladrillos de base de la lógica. Categorías. El primero se llama categorías. El segundo se llama perihermeneias. O sea, se lo suele traducir como de la proposición, algunos de la interpretación. Hermeneia, la hermenéutica es una de las filosofías del siglo XX, por la obra de Kant, de grandes filósofos del siglo, una filosofía que se llama hermenéutica, ¿cierto? De ahí viene Hermes. Bueno, el segundo, primero categorías, segundo, perihermeneias. El tercero se lo suele llamar los primeros analíticos. Primeros analíticos. Primeros. Y el otro, segundos analíticos. Después continúa un texto que ya son textos prácticos. Eso no es propiamente lógico, es una especie de. Se llama refutaciones sofísticas y tópicos. Son los 6 libros de la refutación. Las refutaciones sofísticas y los tópicos. Las refutaciones sofísticas es las precauciones que hay que tener con cierto tipo de silogismos que dan la impresión de que son válidos y realmente no lo son. Y los tópicos es como Aristóteles enseñándonos cuando la persona va a argumentar de qué lugar topos, en qué lugar se debe colocar como para hacer un tipo de argumentación determinada. Esos textos son más bien lo que dice la mayor especie de metodología. Los textos de lógica, son los 4 primeros. Que cuando ustedes estudian cualquier texto de lógica, o sea, esto es la teoría de los términos, esto es la teoría de las proposiciones, esto es la teoría de los raciocinios en lógica moderna, pues, y esto es una teoría de la ciencia. Esto se llama metodología hoy en día. La lógica pura, entre comillas, de Aristóteles llega hasta aquí. Categorías. Los ladrillos. ¿Cuáles son los ladrillos para Aristóteles? Aristóteles. Para hacer una cosa. Va a tomar el lenguaje. Y va a decir, el lenguaje humano en general está compuesto de 3 tipos de enunciados. Que son los interrogativos. Que son los verdaderos falsos. Si le pregunto a una persona, mira, ¿qué hora es? Me va a decir, ¿qué falsedad me está diciendo? No, te estás preguntando algo. ¿Cierto? No tiene nada que ver ni con la verdad ni con la falsedad. Lo que voy a llamar los imperativos, que van desde la orden más perentoria hasta la súplica más humilde. Abra la puerta, córrase, soldado, bebe. Órdenes, eso no es ni verdad, no de macho. El lenguaje está plagado desde las órdenes perentorias hasta tenga la bondad.
no se puede regalar una moneda que hasta la súplica, que la persona le regala un paso. Entonces les dice, cogió el lenguaje y lo partió en 3 compartimentos. Sí, un clásico. Y digo, pero es que hay unas proposiciones del lenguaje que afirman o niegan algo, y eso es el tema del lenguaje. Eso es de lo que se ocupa para el otro. Porque las proposiciones que afirman o niegan algo son o verdaderas o falsas. Porque cuando dice eso incluso no va en una tercera. El tablero es verde. Proposición para todos. Ese tipo de proposiciones, ¿cómo están hechas? Aristóteles dice, esto va a ser reconsiderado precisamente a partir de la lógica del siglo XIX. Dice, toda proposición que enuncie, afirmando, negando algo de algo, tiene la forma S es P. El sujeto, la cópula y el predicado. El tablero es verde, la manzana es dulce. El lenguaje ordinario casi que todo está basado así. ¿Cómo te pareció la película? La película, larga. Los zapatos, tallas. Y siempre está predicando cosas de cosas. Esta persona que te presenté, cansón a morir. Y fulanita, qué belleza. O sea, María, ella. Ricardo es malo. José, muy cansón. Roberto, gordo. ¿Qué dice eso? Dice el lenguaje integral es predica. El lenguaje predica. O sea, prácticamente Aristóteles va a conectar sustantivos con adjetivos a través de la cópula. La cópula es la que articula o separa. S es P o S no es P. O sea, el tablero no es café. Es una proposición que es el tablero. Pero ¿qué está haciendo? Separando el predicado, diciendo que ese predicado no le corresponde a sujeto. Aristóteles va a ver las proposiciones del lenguaje, todas, que se pueden reducir, el último término, a proposiciones de la forma es esto. Una vez que hace esto, entonces va a decir, aquí dice, los términos del lenguaje son S, P, vamos de una vez, M, etc. Son sustantivos o adjetivos generalmente, son los términos. Él lo dice de la siguiente manera, dice, en categorías. Llamo término al elemento de la proposición, es decir, al atributo, y al sujeto que a qué se atribuye, ya sea que una de él, ya sea una de él, ya se separe la idea de ser o de no ser. O sea, ya sea que usted una o separe, ya sea que diga, es este o ese no es este. Pero él dice, llamo término al elemento de la proposición, elemento, estoy que ella, los ladrillos con los que usted va a armar la lógica son, en términos generales, sustantivos y adjetivos. Generalmente, en términos del sujeto de la proposición, va el sustantivo. Y como atributo, va el adjetivo. Y la cópula es la que amarra, es la que une, es la que dice, es de. P es Q, S es P. Ahora, ¿qué hace esto? Después dice, ya tenemos los elementos. Los ladrillos son los términos, los ladrillos son los términos y la proposición. O sea, los ladrillos son los términos, llamemos los términos S, M, P, A, B. Entonces realmente coloca en sus ejemplos esta forma, pues la lógica formal. Esto es forma, la materia no está aquí. Esto es forma. Nadie ha dicho que es M ni que es P. La materia, la distinción aristotélica de materia y forma, ¿dónde está la materia? No hay materia. ¿Estos son qué? Son términos abstractos. Es decir, fíjate que Aristóteles de una manera que solamente la gente se da cuenta posteriormente, está haciendo, nadie se da cuenta que la ciencia de la matemática es la simbolización de la forma. Entonces, yo creo que está haciendo matemática fuera de la matemática, estas cosas ya están introduciendo ¿qué? Incógnitas de alguna manera, que no se puede hablar así en Aristóteles, lo decimos nosotros ahora, no. Aristóteles coloca algunos términos que dejan como lugares libres para que los ocupen el sujeto,
predicado. Pero por eso es algo que se llama lógica formal, porque está separando y está trabajando directamente con ciertas letras del alfabeto. Sí. Estos son los términos. Las proposiciones son, aquí es donde viene el Aristóteles. Aristóteles dice, la proposición básica del lenguaje tiene la forma de ese espejo, pero ese espejo no dice nada. Manzana es azul. Aristóteles entonces va a introducir lo que para un moderno se llaman los cuantificadores y va a decir, las proposiciones son de 4 tipos y no más que 4, y no hay sino 4, no más, que son todo S es P, algún S es P, ningún S es P y algún S no es P. Y aquí es donde viene lo bueno. Aquí es donde viene lo bueno. Aristóteles dice, me quedo con estas 4. No son sino 4. Ahí están expresadas en el texto de Luz. Está mostrada, ¿no es cierto?, cómo es la relación entre sujeto y predicado. Ahí lo tiene usted. La obligación de ustedes era leerlo para hoy. Esto va a dar lugar a ¿qué? Esta proposición le van a llamar A, I, E, O. No hay texto de lógica desde la Edad Media. No lo hay. Que nos llame a estas proposiciones A, E, I, O. Las de arriba son universales. Y las de abajo le llaman particulares. Y estas son afirmativas. Y estas son negativas. O sea, esta es la universal afirmativa, esta es la particular afirmativa, esta es la particular negativa y esta es la universal negativa. ¿No es cierto? Claro, como canta un gallo. No hay sino 4. Esas 4 van a ser ya la materia. Es por si Aristóteles. Escoge los ladrillos, sujeto y predicado. Con los ladrillos arma la proposición, S es P. Y con las proposiciones va a armar una estructura que se llama silogismo. ¿Cómo lo define Aristóteles el silogismo? Les voy a leer lo que está en el texto, precisamente del Peri-Armeneias. El silogismo es una enunciación, mira, claridad, Aristóteles que sabe de qué está hablando, no es que este fundador de la lógica. El silogismo es una enunciación, dice Aristóteles. El silogismo es una enunciación en la que una vez sentadas ciertas proposiciones, se concluye necesariamente, esta es la palabra, necesariamente, en otra proposición diferente, solo por el hecho de haber sido aquellas puestas. O sea, yo pongo algo, necesariamente deduzco algo diferente de lo que había puesto. ¿Y de qué depende aquello? De haber puesto las 2 primeras. Si acepto las 2 primeras, tengo que aceptar la conclusión, indiferentemente del contenido. El ejemplo que pone Luz, con 2 premisas falsas, claro, ¿cierto? Pero bueno, toma 2 premisas completamente falsas. Todas las estrellas son cuerpos que tienen brillo constante, falsa. Todos los planetas son estrellas, falsa. Todos los planetas son cuerpos que tienen brillo constante. O sea, ese silogismo tiene esta forma. Esta es falsa, y la conclusión es, ¿por qué? Porque si usted acepta las 2 primeras, tiene que aceptar la otra, independientemente de lo que sea el contenido de la proposición. Porque el silogismo no es ni verdadero ni falso. El silogismo es válido o no válido. El que no distingue lógica entre verdad y falsedad y validez y no validez, se lo tragó la tierra. Porque
la verdad le corresponde a las proposiciones, como por ejemplo el tablero es verde. Todos los tableros de la universidad, supongamos, sobre todo antiguamente, antes de que aparecieran estos de ahora de plástico, todos los tableros de la universidad son verdes. Bueno, está bien, digamos que era verdadera, en este momento es falsa. Pero todos los M son P. Le pregunto, ¿es verdadero o falso? Es que yo no sé qué es de mí, yo no sé qué es P. Dígame, no es ni verdadera ni falsa. En cambio, la estructura en la que entra esta, o es válida o no es válida. O es válida o no es válida. Una cosa es la validez y otra cosa es la verdad. La verdad le corresponde a las proposiciones en particular. La validez a las estructuras formales. ¿Qué hizo Aristóteles? Primero que todo, Aristóteles se va a dar cuenta que aquí hay unas relaciones absolutamente inmediatas. Les voy a decir algunas. A estas dos las llama contrarias. A estas dos las llama contrarias. A estas las llama contradictorias. Y a estas también. Y a estas las llama subalternas. Subalternas. Solamente este cuadrado es para que usted se quiebre la cabeza una tarde entera, dándose cuenta de cuál es la relación que hay entre ellas, que son relaciones inmediatas. Son inmediatas. Por ejemplo, todo ese espejo, obviamente que si yo digo todo ese espejo, necesariamente, esto es falso. Necesariamente falso. Si yo digo todo es espejo, necesariamente alguien que diga alguna es un espejo, es falso. Y viceversa, si la de arriba es falsa, la de abajo es verdadera. Son lo que llaman contradictorias. Si una es verdadera, la otra es realmente falsa y viceversa. Esas contradictorias. Las de arriba son contrarias. Contrarias significa que las dos no pueden ser verdaderas, pero sí pueden ser falsas. Y las de abajo pueden ser las dos verdaderas, pero no pueden ser las dos falsas. Obviamente uno se da cuenta por qué, porque si se da cuenta de arriba, ya las dos de abajo están condicionadas por ser contradictorias de las otras. O sea, decir que todo es espejo, decir que ninguno es espejo, esto no puede ser verdadero, ¿cierto? No pueden ser las dos verdaderas, pueden ser las dos falsas. Por ejemplo, si alguna es, ahí lo dejo para que ustedes gocen. Hay una cantidad de relaciones entre ellas que se pueden sacar pensando que el sentido de todo, ninguno y alguno, ¿cierto? Todo, ninguno y alguno. Por ejemplo, Aristóteles, como yo sé que ustedes, porque Aristóteles, como la mayoría de ustedes van a aceptar esta deducción, van a decir que si todo ese es P es verdadera, alguna de esas P es verdadera. Yo sé que ustedes van a decir que sí. Yo sé que ustedes van a decir, un momentico, si a mí me dicen que todos los perros ladran, ¿cómo no va a poder afirmar que algunos de ellos lo hacen? O sea, si yo acepto que todos los perros ladran, y alguien me dice, algunos perros ladran, yo digo, claro, si yo acepto que todos lo hacen, pues ¿cómo no va a aceptar que algunos de ellos lo hacen? Si son una parte del todo, y el todo es mayor que la parte. Pues lo decía ya nuestro amigo. Aristóteles acepta eso, la lógica moderna. La lógica moderna, ni riesgos, va a decir de la proporción todo es espejo, y puedo decir algo de ese espejo. Después les voy a contar por qué. Pero eso es clave para el pensamiento lógico moderno, ¿cierto? Ahorita les ¿Por qué después? ¿Por qué no ya? Bueno, porque entonces vamos a meter, porque para poder hacer ver esto, voy a tener que colocar esta proposición en términos de la lógica moderna. Entonces ahí sí me voy a apartar un poco del tema, pero ya que usted lo solicita, esa proposición dice para todo X, si X es un elemento de S, entonces X es un elemento de P. Y la de abajo dice que existe un X tal que X es elemento de S y X es elemento de P. Deducir esto de acá a acá, esta proposición es hipotética, no está anunciando la existencia de nada, está diciendo que para todo X, si X es un S,
entonces X es P. No está diciendo ni que haya X ni que haya P. Toda la teoría de Popper de la falsación está basada en este juego. Porque la única proposición que puede, por ejemplo, contradecir a la de arriba es esta de acá. Por ejemplo, yo digo, todos los marcianos son verdes. Yo no estoy diciendo ni que haya marcianos ni que sean verdes. Estoy diciendo que si hubiese marcianos, si X es un marciano, entonces X tiene que ver verde. Usted me dice, eso es falso. Usted ¿sabe cómo me puede probar usted que es falso? Trayéndome un marciano amarillo. ¿Qué fue lo que dijo Popper? Y la ahorita la que diste en cuanto a la del perro, entonces así, porque estoy diciendo quién es. Sí, porque es que Aristóteles consideraba que todas las propiedades tienen, él no creía que existía el conjunto vacío, estas cosas. Él no podía pensar en un conjunto vacío, no podía pensar en el cero, dígame, el conjunto vacío. Entonces aquí es donde ponen los problemas. En cambio la lógica moderna no tiene problema, de que Aristóteles creía que al hablar, hablaba que si se enunciaba una proposición, esa proposición tenía contenido, y la proposición puede no tener contenido. Por ejemplo, usted dice, Newton dice, todo cuerpo no sometido a una fuerza exterior conserva su movimiento. Y usted dice, muéstrame uno. Dice, es que yo no estoy diciendo que existan, señor. Yo le estoy diciendo que si existieran, se comportarían así. Usted no le puede pedir a Newton. Un termodinámico dice, todo cuerpo negro absorbe. Usted dice, ¿dónde hay uno? Dice, es que yo no le estoy diciendo que esté en ninguna parte. No me pida. Si usted le pide a Newton, cuando dice que todo cuerpo no sometido a una fuerza, conserva la inercia, es decir, conserva su movimiento relativo de forma, y usted pregunta, señor Newton, hágame el favor y me muestra uno. Y le va a decir, es que yo no estoy diciendo que exista, señor. Yo le estoy diciendo que si existiesen, se comportarían como yo le digo. O sea, le estoy diciendo que para todo cuerpo, si ese cuerpo no hay fuerzas exteriores, si se lo puede hacer, entonces se va a comportar así. Ninguno lo hace. Porque es que él no está diciendo que existan cuerpos que tengan propiedad. Y ¿sabe una cosa? Todas las hipótesis de la ciencia son iguales. ¿Qué? Es que es una hipótesis. Lo está colocando como una hipótesis. Ahora, ¿qué aparece? Aparece la corrección en el mundo material de que todo cuerpo tiene un rozamiento, ¿cierto? Entonces ya aparece que usted puede explicar por qué los cuerpos se detienen, porque hay una fuerza que generalmente uno no la ve, pues no tiene la esfera, debería comprender posteriormente la fuerza del rozamiento, muy posteriormente, pero se puede explicar, pero no está diciendo, y además tengo en cuenta una cosa, todas las hipótesis de la ciencia son iguales. ¿Por qué? Porque todas dicen todo cuerpo tal, todo cuerpo tiene tal propiedad. Pero eso no lo ve siendo la lógica contemporánea, eso no lo puede ver esto. Bueno, borren eso porque no es el caso. En cambio, esta proposición dice la existencia de algo. Esto se escribe en términos de lo que llaman los cuantificadores modernos, que los introdujo Aristóteles como para todo, y existe por lo menos uno. Aristóteles. Bueno, ahora, ¿qué hace Aristóteles? Aristóteles dice, el silogismo es una estructura en la que se colocan dos proposiciones, ¿no es cierto? Y se concluye una tercera con necesidad. Y Aristóteles dice que todo silogismo tiene tres proposiciones y necesariamente tres términos. A esos términos los llama, como dice el texto de los que ustedes leyeron, el término menor, el término medio y el término mayor. O sea, S, M y P. S, M y P. Y entonces, ¿qué hace Aristóteles? Veamos aquí. Todo M es P, todo S es M, todo S es P. El silogismo es como una especie de cancelación, ¿cierto? El término medio siempre desaparece en la conclusión. Siempre hay dos premisas que incluyen tres términos. Y en la conclusión desaparece el término. Bien. Ahora bien, miren ustedes esto. Entonces Aristóteles, ¿cuántas puedo yo realizar? ¿Cuántas puedo montar yo? ¿Cuántas de esas estructuras con dos proposiciones arriba que tengan tres términos y una conclusión en la que desaparece el término medio, cuántas puedo armar? ¿Cuántas? 256. Si Aristóteles lo sabía,
256. Para simplificar, Aristóteles hace lo siguiente. Va a colocar MS, MP, SM, SP. Y a esta estructura la llama primera figura de silogismo. Después va a ser esta: MP, MS, SP. Después vamos a colocar esta: PM, SM, SP. ¿Y cuál falta? La de Nobel. Y el que encuentre la cuarta se ganó el Nobel de lógica, que no lo hace. Segunda figura, el silogismo. Tercera figura, hasta que llegó Aristóteles. Los medievales, Aristóteles tenía tan obvia la otra que ni que la colocó. Los medievales colocaron la cuarta, pero Aristóteles la conoce perfectamente. ¿Cuál queda? ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la cuarta? Es que la de aquí, es que no hay más remedio. PM y MS. El que me encuentre otra manera de organizar esa terra en la que arriba siempre está SMP y abajo está SP, el que me encuentre otra cosa, no hay ninguna otra. No hay ninguna otra. Eso se llaman las figuras de silogismo. Pero aquí falta lo bueno. Aquí falta lo bueno. Como esto no dice nada para Aristóteles, ¿de cuántas maneras puede ser esta? Lo acabo de borrar. 4. Esta puede ser todo M es P, algún M es P, ningún M es P, o algún M no es P. ¿Y esta de cuántas maneras puede ser? De 4. ¿Y esta? De 4. ¿Y en total? 60. ¿Y esta? 64. ¿Y esta? 64. ¿Y esta? 64. Esto da 256. No hay más. 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 O sea, esta puede ser de la forma cada una A, E, I, O. Esto lo vio Aristóteles completamente. Entonces dijo Aristóteles, no hay sino 256. A cada una de esas 256 se le llaman modos de silogismo. Hay 256 modos. No hay ni uno más, ni uno menos, porque no lo puede haber. Porque eso se llama, digamos en términos de Eudóxio, una exhausción. Eso es simplemente una combinatoria en la que todos los términos están agotados. Si exhaustion significa realmente agotamiento, están agotados. No hay sino 256. Por ejemplo, yo le digo a usted, dícteme A, I, O en la tercera figura. Dícteme. Dícteme en el A, I, O. Todo P es M. Todo P es M. Todo P es M. Perdón, es M. Todo P es M. Sí. Algún Todo. algún- Estamos en la tercera. Yo dije A. ¿Cuál dije? A, I, O. I, O. Yo dije A, I, O. A, La I, es O. todo P es M. Todo P es M. Bueno, La I la I. es ¿Cuál es la I? algún P. Algún S. Algún P es M. Estamos en este. Algún S. Algún S es Es M. M. Entonces siempre concluyo que, perdón, la O. Que todo P es Algún No es. S. No es. Ahora la pregunta, yo hacía por la 256. Eso es lo que usted diga, a ver, ármeme en la primera figura una I. Ármeme en la primera figura una E. Ármeme en la primera figura una E, A, O. Ármeme en la segunda figura una I, A, O. Usted puede, no es sino que vaya agotando y encuentra las 256. La pregunta es, ¿esa es válida o no? ¿Es válida o no? Si yo digo que todo P es M y que algún S es M, ¿puedo decir que algún S es P? ¿Es válida o no?
¿Es válida o no? Dejemos el interrogante. Dejemos el interrogante. ¿A qué conclusión llegó Aristóteles? A la siguiente. No hay sino 19 válvulas de las 200. No hay sino 19 válvulas. Para Aristóteles, las más perfectas eran estas. Y en particular, la primera figura en A, que va a pasar a la historia como el silogismo bárbara. No hay lógico. Cualquier lógico, que es teológicamente usted dice que es bárbara. Dice, no es ni mi mujer ni mi hermana. Bárbara es la primera figura del silogismo en A. Por eso se llama bárbara. Aristóteles dijo, no hay sino 19. ¿Qué hizo Aristóteles? Esto lo muestra ya en Lucas Sienis, pero ya en pleno siglo XX. ¿Qué hizo Aristóteles? Dijo, en el fondo, mediante transformaciones, yo puedo tomarlas de la primera figura y transformándolas con un juego que se llama oversión. Es decir, hay unos juegos lógicos que Aristóteles se inventó que permiten pasar de la primera figura a las demás figuras. Entonces Aristóteles terminó diciendo, a la hora de la verdad, las de la primera figura serían los axiomas, de las cuales las otras figuras son simplemente teoremas. Imagínense. ¿Cuáles son las 19 válidas? Las voy a regalar. ¿Cuáles son las 19 válidas? Aquí. De 256, Aristóteles no crean ustedes que las descubrió cogiendo las 256 y haciendo, voy a ver esta sí o no. No, señor. Encontró los mecanismos para ir deduciendo lógicamente las que son. Vale. Pasen. Ahí están las 19 válidas. Después de arriba un silogismo de Santo Tomás por probable existencia de Dios, para que se entretengan un ratito por ahí por la tarde. Para que se entretengan un ratito por ahí por la tarde leyendo un silogismo de Santo Tomás. Mírenlas bien, miren. En la primera figura, fíjate que el nombre de cada, esto silogismo se lo aprendía obligatoriamente en la Edad Media. Era un verso. Todos los medievales filósofos y lógicos sabían el verso. Bárbara, Celaren, Darí, Ferio, Cesare, Camestre, Festino, Barocco, Darapti, Felaptón, Disamis, Daitatisi, Bocardo, Ferizón, Bamalip, Caleme, Dimatis, Fesapo y Fresizón. Si ustedes se dan cuenta, todas las vocales, esto lo codificaron los medievales, ya lo tienes ahí, todas las vocales te dicen en cada figura el orden y qué tipo de proposición. La primera es, en la primera figura, no se puede confundir, válido, para Aristóteles el más perfecto de todos los silogismos, ese que está ahí. La segunda es el área, o sea, pero en la primera figura, hay que respetar esto. La tercera es Darí y Ferio. De las 64 posibles, no hay sino 4 en la primera figura. No más. En la segunda figura, ahí están, Camestres es el AEE, Festino y así sucesivamente, ustedes van a ver, ahí los tienen con ejemplos. Por ejemplo, el Datisi, tercera figura, todo movimiento se convierte en calor, algunos movimientos producen reacciones químicas, algunas reacciones químicas son producidas por el calor, es válido. Los que quedan, los 230 y pico que quedan, no son válidos. El genio de Aristóteles es una cosa increíble. Aristóteles, ahora, ¿qué hicieron los medievales? Las consonantes, cada consonante nombra una forma de poder pasar a las otras figuras. Cada consonante tiene un sentido, no es el caso que yo le explique, ya sí metan ustedes con texto lógica. Eso lo hicieron los medievales, la escolástica, eso no lo hizo Aristóteles, ni tampoco lo de A e I O, porque es que A e I O es simple y llanamente que en latín afirmo, donde se escogió la A y la I, y nego que es nego, las dos negativas, ¿no? Entonces nego, por eso se llaman A I, y las otras por la figura. Eso son los medievales.
aquí está codificado cómo puede uno proceder para ir derivando unas de otras. Eso es increíble. Esta silogística es el aparato formal de la deducción formalmente válida y de carácter necesario. ¿Está esta ahí? ¿En alguna figura? Está en la tercera figura, nosotros la extrajimos de la tercera. Está en la tercera figura A y O. No. Eso no es válido, no es fácil. Entonces Aristóteles sistematizó la silogística, entregó un aparato para literalmente calcular, porque esto realmente es un cálculo. Tomó tres términos, literalmente anuló uno, como una operación, digamos, algebraica, y llegó a una conclusión. Cuando Leibniz miró esto con cuidado, dijo, este es el primer hombre que hizo matemáticas por fuera de la matemática, porque literalmente está calculando. Ya para uno es muy fácil, pero Aristóteles no sabía que era un conjunto, no sabía que era una clase. Para él los términos eran predicados de sujetos. Ver que este silogismo es siempre válido, hombre, la inclusión de clases, SMP, lo que llama la transitividad de la inclusión de clases, ¿no? Si S está contenido en M y M está contenido en P, S está contenido en P. Eso es pan comido para un niño de 3 años hoy en día, que ya conoce a tener conjunto, ¿no? Pero para llegar a esto, tuvo que llegar Bull, y es Bull el que va a mirar la lógica de Aristóteles desde un momentico. Es que detrás de cada sujeto y cada predicado lo que realmente hay es una clase. Hombre es la clase de todos los hombres en términos de la teoría clásica contemporánea. Verde es la clase de todas las cosas verdes. Cuando Bull tomó esto, ¿qué hizo? Hizo una álgebra con esas clases. Se llama el álgebra booleana, el álgebra de la lógica. Ya Bull es el primero que matematiza lo que había hecho Aristóteles. Por eso ahí es donde surge lo que llama lógica matemática en el siglo XIX. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Y lo que se va a venir, porque se va a comprender que esta visión de la lógica es muy estrecha. Ya les voy a decir más adelante por qué cuando veamos. Esto es el contenido de la silogística. Esto es el contenido de los primeros analíticos. Es un texto impresionante. Leerlo en su original es tan difícil como leer a Euclides. Lo que pasa es que los modernos obviamente simplifican la cosa y nos muestran realmente cuál es el contenido de la cosa. ¿Qué fue lo que hizo Aristóteles? Aristóteles trabajó estas figuras, la primera, la segunda y la tercera. Esta le parecía que dependía tanto de las anteriores, que no tomó el trabajo de nombrarlas, pero las conocía perfectamente porque sabía absolutamente todos los silogismos. Los medievales son los grandes sistematizadores. Los medievales cogieron esto y lo convirtieron en un código, codificaron cada una de las composiciones y codificaron las formas de transformar unas en otras. En cualquier texto, ese texto que está ahí, de donde yo saqué eso, de Dion Martínez, ese texto, yo que lean el capitulito de cada silogismo, no son más de 15 páginas, es una belleza, pero cualquier introducción a la lógica elemental, en la biblioteca va a haber 10, o 6 o 7, cualquiera que ustedes cojan, inmediatamente les muestran realmente qué es lo que se esconde. O sea, habíamos dicho, de tomar esto era como el extremo de un ovillo. Esto era un elemento, ustedes cuando lo veo por primera vez, si no han estudiado lógica elemental, es como el extremo de un ovillo. El ovillo no es la piel. Eso es simplemente como la punta, el extremo de una estructura lógica absolutamente coherente y absolutamente impresionante. En ese sentido, como la gente no había caído en cuenta que hay otro tipo de proposiciones que no son de la forma sujeto predicado, porque Aristóteles estaba jugando era con la lengua natural, con esta de lo que nosotros predicamos las cosas. ¿Cómo está el tinto? Muy caliente. Hombre, yo predico algo de algo, digo el tinto está caliente, el tinto está frío, el tinto está muy fuerte, ¿cierto? Sí. O sea, el plato está quebrado, toda la predicación, pero cuando se ingresa en el dominio de las matemáticas, las frases predicativas son mínimas. Sí, uno puede decir 2 espadas y cabe en la lógica de Aristóteles. 2 espadas, claro que sí. Pero cuando yo digo, por ejemplo, la relación topológica fundamental, A está entre B y C, usted se puede quebrar la cabeza, pero no la puede reducir a una proposición de la forma S. Entonces lo que se va a armar es esta lógica, la que acabo de borrar aquí, se llama la lógica predicador primero.
y la lógica racional. Más adelante veremos eso. Entonces, jalamos un hilito, pusimos un silógico que está en el texto de Luz, que es el que lo utiliza generalmente, y vemos que detrás de eso, detrás de ese término, detrás de ese, llamémoslo así, de ese silogismo, hay una estructura formal impresionante, que fue puesta al descubierto por este, que la estudió, la sistematizó, y no en vano Kant y todos, 2000 años después decían, es que aquí ya no se puede hacer nada. Y tenían razón en una cosa, con respecto a esta lógica, a esto te lo dijo prácticamente todo. Lo que no dijo es lo que se iba a venir, que ya la estaban trabajando los estoicos, 50 años posteriores a Aristóteles, lo que llaman la lógica proposicional, que los estoicos, por otro lado, la estaban axiomatizando, la lógica de P y Q, la de las tablas de verdad, pero eso se le ocultó al mundo occidental porque no percoló, porque hay cosas, como dice Michel Serres, que no percolan. La gente lo leía, lo miraba, lo estudiaba la lógica estoica. El más grande historiador de la lógica, ¿no es cierto? Planck, un alemán, escribió 6 tomos de lógica para decir que la lógica estoica no existía, entre otras cosas, para decir que la única lógica que existía es la lógica de Aristóteles. Se dice que escribió 6 tomos de historia lógica para demostrar que la lógica no tiene historia, porque si lo digo que existió la lógica de Aristóteles para la historia, es increíble, increíble, ¿no es cierto? En cambio, cuando llega el siglo XIX, la gente no percoló, la gente la leía y decía, eso es mala lógica. Planck decía, esta es la lógica pues de Crisipo, el estoico, bueno, el megárico, y decía, la lógica de Crisipo decía, estaba chalado, Crisipo estaba medio loco, se daba cuenta que esa lógica era la lógica fundamental. Las cosas que dijo el Crisipo, pero todos los lógicos que leen el texto de Planck se avergüenza, se ponen colorados. ¿Cómo un historiador de la lógica puede decir esto? ¿Cómo no pudo comprender lo que tenía entre los ojos? No, es que igual que no percolan, como dice Michel Serres, no percolan. Pero cuando llega el siglo XIX y aparece Frege y los grandes lógicos matemáticos de teorías, que son los que van a sistematizar esa lógica, de pronto alguien mira para atrás y dice, pero si esto estaba inventado. Pero si era que ese hilo, como dice Michel Serres, ese hilo se había enterrado o nadie lo veía, era invisible, y apenas se llega al siglo XIX, la reinventan y se sienten felices y todos dicen, inventamos la lógica de las lógicas, que es la base de todo, la lógica proposicional. Qué grandes somos los inventores de una nueva lógica, contra Aristóteles, cuando de pronto alguien mira atrás y dice, ustedes no inventaron nada. El texto de Benson Mates, que llama la lógica estoica, es una demostración más impresionante de eso, está en la biblioteca. Ustedes no inventaron nada, solo que no percoló. Es que hay cosas de esto y la gente la tenía ante los ojos, la miraba, la estudiaba, se agotaron estudiando y le decían, no, es que eso no es lógica porque eso no es aristotélico, eso no puede ser lógica, hasta que alguien la reinventa. Le tocó sacarla literalmente de la nada, sobre todo a Frege, y de pronto alguien mira a Lukasiewicz, que era lógico polaco, y dice, no inventamos nada. Estaba no solamente planteada por los estoicos, sino completamente axiomatizada. Las ironías de la vida. Ahora tomemos el otro hilo del ovillo. Detrás de este famoso teorema, que es la puntica de un ovillo, hay un ovillo tremendo. Ya ustedes saben cuál es el ovillo. El ovillo es, en el fondo, 25 de los 47 teoremas que están antes de este, que es el 48. Si usted lo tuviera que demostrar, eso lo va a hacer el texto de Alberto Campos. Si lo quieren ver con un diagrama de flujo de cómo se pasa de qué es lo que hay que demostrar a partir de los axiomas, las definiciones y los postulados, para llegar al teorema 48 del libro primero de los elementos de Euclides, hay que pasar por 25. Si yo lo quisiera demostrar, lo que pasa es que uno se va asumiendo el texto que los ya demostrado se puede introducir. Hay que demostrar 25, está en el texto, ¿cierto? Ahí lo tienen ustedes. Los 25 están numerados en el de Navarro, ¿cierto? ¿Cierto que lo vieron? Sí, posible que no. O sea, pues como los que no vieron la lógica estoica. Ahí están, uno por uno, claro, aquí a la página 27. Se necesita el 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 46 del libro primero. Se necesitan 25, habría que demostrar. Coger yo, les voy a demostrar el teorema 48.
O sea, el llamado teorema de Pitágoras tendría que coger, me demoraría posiblemente 2 días o 3, tendría que coger 25 teoremas e ir demostrando para poder llegar a él. ¿Por qué? Porque el ovillo que hay detrás de esto es la geometría con sus postulados, sus axiomas y los 25 teoremas. ¿Cómo lo muestra Euclides? Yo voy a hacer que lo vean, no voy a hacer los 25, pero no saldríamos de aquí nunca, ni siquiera voy a hacer la demostración, pero voy a seguir los pasos esenciales, sobre todo para que ustedes vean cómo es que se demuestra el teorema. El teorema dice lo siguiente, se lo leo en la formulación de Euclides, que se le llama el otro ovillo. Tengan en cuenta, como lo muestra Alberto Dobo, sin Aristóteles, es Aristóteles el que le enseña al otro qué es una ciencia, que partir de ciertos principios que no se pueden demostrar, hay que hacer deducciones a partir de los principios, esas deducciones son las verdades de esa ciencia particular o de esa región del ser de la que nos estamos ocupando, como la geometría, otra es la aritmética, otra es la astronomía, para Aristóteles hay que ver esa ciencia, la física, etcétera, etcétera. Dice Euclides, en los triángulos rectángulos, el cuadrado del lado que subtiende el ángulo recto es igual a los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto, que es una manera pues muy fácil de decir que, pero tengan en cuenta, cuando él habla del cuadrado, no está hablando del cuadrado en términos aritméticos, el cuadrado, la palabra cuadrado posterior es derivada metafóricamente de esa. Cuando uno habla del cuadrado, al cuadrado, es porque antiguamente A por A se leía siempre como un cuadrado, o sea, una magnitud cuadrada, porque ¿de qué hablamos de un área? Pues para ser fieles a lo que plantea en el texto de Euclides, una magnitud, en este caso, de la especie, es decir, de un cuadrado, pero cuadrado entendido en ese sentido. Eso es lo que dice, no que A2 más B2 es igual a C2, no, nunca. Eso es visto desde el punto de vista que podemos llamar algebraico, y para que llegue el álgebra, como vamos a ver, tiene que pasar un tiempito. ¿Cómo lo hace? Los problemas de geometría pues los saben. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No, está muy pequeño. Vamos a tomar el otro lado del asunto. Bueno, como un cuadrado. pongamos que está así. Y pongamos que aquí está así. ¿Cómo lo demuestra? Fuera de que hay que construir cada ángulo, cada triángulo, hay que hacer construcciones para poder llegar a esta figura. Para poder llegar a la figura hay que hacer una serie de construcciones que están previstas anteriormente para construirla, ¿no es cierto? Y tener en cuenta una serie de demostraciones. Ustedes saben que hay una demostración fundamental para demostrar esto. Hay una que es fundamental y es esta. La clave para demostrar el teorema es esta. Claro que yo estoy haciendo trampa, pues yo quiero es que para los que no recuerdan, la demostración clave es esta. La clave es esta. Para cualquier triángulo levantado sobre esta base, con esa altura, cualquier triángulo, si el área de este rectángulo es A, el área de este triángulo es ahí sí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si yo tengo ese rectángulo, si yo tengo este rectángulo, cualquier triángulo que yo levante, este triángulo, cualquiera que yo levante con este triángulo, este triángulo, este triángulo, su área es, si el área de este es A, el área de este triángulo es A sobre 2, porque tiene la misma altura y la misma base, y el área del triángulo es base por altura sobre 2, y el área de este rectángulo es base por altura, y no hay nada que hacer, nada, listo. Eso es todo lo que necesitamos. ¿Cómo se demuestra el teorema? Ustedes saben cómo. Eso sí es. Eso sí es. Traza este triángulo. Traza este triángulo. Y traza esta línea.
este triángulo es igual a este, ¿verdad? ¿Por qué? Tienen este lado y este lado igual, este lado y este lado, y es este mismo lado porque esto es un cuadrado. Y el ángulo comprendido, ¿no es cierto?, es igual. ¿Por qué? Porque es un recto en cada caso más este alfa. Y si a cosas iguales, son cosas iguales, son iguales. Ahí no hay nada que hacer. Esos dos triángulos son iguales. Ahora, mire usted una cosa. Mire usted una cosa. El área de este triángulo, que es lo que acabo de dar, el área de este triángulo que tiene esta base y esta altura que es esta, si este vale a medios, este vale el área de este rectángulo, ¿sí o no? Lo pinto por aquí, véanlo aquí, véanlo aquí, véanlo aquí. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ven el rectángulo aquí? ¿Lo ven aquí? ¿Y qué pinté yo en el rectángulo? Este triángulo. Y este triángulo tiene, ¿qué tiene? La misma base y la misma altura. O sea, el área de este es a medio. Entonces el área de este rectángulo es A. Y como este triángulo es igual a este, el área de este es a medio. Y como aquí pasa lo mismo, no es sino que, vean ustedes esto, hice lo mismo. Tengo este triángulo levantado sobre qué? Miren este cuadrado y miren este triángulo que coloco aquí. El área de esto es la mitad del área de este cuadrado. Luego, este es a medios, entonces este es A. Entonces, este cuadrado es igual a este fragmento. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué? Miren estas. Levanten, miren este triángulo, miren, tengo este rectángulo aquí, mírenlo aquí, ¿no es cierto? Y cogí y levanté un triángulo así, míralo aquí, ¿no es cierto? Míralo aquí. Entonces, si el área de este es a medios, ¿cuánto es el área de este cuadrado? A. Entonces, A es igual a A, o sea, este cuadrado es igual a este pedacito. Es que es inmediatez total, ¿o no? Ahora, demostrar el otro lado es exactamente lo mismo. Demostrar el otro lado es exactamente lo mismo. O sea, coja usted esto, ya vamos pues en la identidad entre este pedacito y este cuadrado. Son la misma área. Son lo mismo. Vamos a demostrar. ¿Cómo? Mostrando que dos cosas iguales a la tercera son iguales. Y ahora el otro, es muy sencillo de mostrar. El otro, pues si no, hacer lo mismo. O sea, mira, esta y esta y este triángulo y me falta el otro. El otro cuadrado de parte, el otro cuadrado arriba. No, hombre, tengo este y tengo este, y ya voy en esta identidad en que este rectángulo es este cuadrado, ¿cierto? Ahora me falta esta y esta. Estos dos triángulos, este triángulo es igual a este triángulo por la misma razón del anterior. Miren aquí, tienen un recto y una parte común.
esos dos triángulos son iguales. Y es exactamente lo mismo. Fíjense usted que este triángulo, si este triángulo, el área de este triángulo, vale A, o digamos vale B, medios, este vale B. y como este vale B medios, este vale B. Entonces este otro rectángulo es igual a este otro cuadrado, es igual a esto. ¿Es listo? Esa es la demostración. Si usted la mira con cuidado, es la demostración que es evitarlo. Eso sí, siguiendo paso a paso. Siguiendo paso a paso. Fundado exclusivamente para lo más importante, porque está fundado en toda la trama de 25 teoremas anteriores. La regla y compás, la regla y compás. Ah, no, hay que levantar, para levantar cada figura que hay aquí, hay que recurrir o a un postulado, o a un axioma, o a un teorema anterior. Son 25, más los axiomas y los postulados, ¿cierto? Para poder llegar a esta figura. Y, por ejemplo, este teorema es anterior, ¿cierto? Este teorema, que es muy sencillo, esta es la base para demostrar lo que nosotros llamaríamos hoy en día de equivalencia entre esta área y esta área. Y esta área, dos cosas iguales a otra sí. La demostración de una simplicidad increíble. Si lo mira con cuidado, ¿cierto? Pero detrás de ella se esconde un entramado de postulados, axiomas y 25 teoremas. Y como dice Navarro, y si ese teorema no existiese, de ahí en adelante habría que hacer desaparecer una cantidad de teoremas interesantes, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahí estamos cuando decimos que B es igual a B, estamos hablando de un sector de ese. Pero hay que sumar el área del rectángulo de abajo. O sea, tendríamos que entrar a demostrar que estos triangulitos son iguales. ¿Cuál? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe más B es igual a más B? Digamos, estas áreas, como son iguales, entonces pertenecen a las dos áreas, son iguales, entonces estas las podemos descartar. Tendríamos que demostrar que esto es igual a esto para que todo esto sea igual a esto, entonces tenemos que demostrar que estos no son iguales. Ah, pero hay otra manera, demostrar que estos no son iguales para saber que esto sí es igual a todo. No, ahí como está demostrado. No, ahora, hecho a partir de fragmentos de figuras. Uy. Vos decís que esto es B medio, ¿cierto? Es verdad. Y esto es B medio. Ambas áreas son iguales. Comparten esta, entonces podemos excluirla. Tendríamos que demostrar que estas dos son iguales para que estas dos sean iguales. No, es que si este es B medio, si este es B. Si este es B medio, si estos dos sí son claves que son bien, a partir del pero estas áreas que comparten, pues después decís que ya todo esto es igual a todo esto, ¿no? Porque es que B es igual a B, es todo igual. Que por la ley de identidad B es igual a B. Es que este triángulo, el área de este triángulo, es igual al área de este rectángulo. Y el área de este triángulo, que es este mismo, es igual a este cuadrado, pero este cuadrado igual a este rectángulo. Y que va a meter tocar yo de descomponer figuritas. Ahora, hay una cantidad de demostraciones. No, las demostraciones gráficas del teorema de Pitágoras. No, eso es para uno gozar. Yo creo que entren a internet con el teorema de Pitágoras y pongan gráfico acá a la mano de más de 356 demostraciones distintas del teorema de Pitágoras. Esta es la de Euclides. Esta es la de Euclides. Ah, no, hay otra, pero esa sí la voy a dejar yo a ustedes. Ah, no, hay otra muy sencilla. Hay otra muy sencilla. Hay otra muy sencilla. No. Este ángulo es igual a este. Y este ángulo es igual a este. Y si usted llama a este C, a este A, y a este B, y a este lo llama H, ¿usted sabe cuántas? A este lo puede llamar usted M, y a este N. Y M más N es igual a C. ¿Sabe cuántas proporciones según el teorema está referente aquí? Con ellas forman las ecuaciones para demostrar que A2 más B2 es igual a C2. Y no es lo que usted no haga. ¿Por qué? Porque estos dos triángulos son semejantes. Y los dos son semejantes al tercero, que es el más grande. Porque comparten dos ángulos y todo. Los tres son rectángulos. Los tres son rectángulos. Los tres son semejantes con el teorema de Tales. Entonces usted puede empezar a hacer proporciones. Por ejemplo, H es a N, o sea, en este caso, H lo opuesto a este ángulo es a M como N, ¿es a qué? Usted puede aquí, esto es muy sencillo, háganlo. Sacan las ecuaciones, reducen esas ecuaciones y encuentran que C2 es igual a 2 más B2. Pero, esa demostración se había hecho. Y esa demostración, si usted no cuenta
si usted no cuenta con lo que Eudoxio había planteado acerca de las proporciones con términos racionales, no vale. Los pitagóricos parece que lo habían hecho, pero como no saben si alguno de esos segmentos no se puede representar como P sobre Q, y ellos no conocen si no proporciones P sobre Q, se dieron cuenta que por esa vía no lo podían demostrar, porque ellos no tenían certeza si una medida de estas de pronto era un número tal como raíz de 2. Entonces decían, dejémosla quieta, no nos metamos con ella, porque de pronto hay que demostrar con el teorema de Eudoxio de las proporciones, que lo vieron ustedes en el texto de Meavilla, ¿no es cierto?, con lo que les mostré yo a ustedes en el anterior, de qué es lo que hace para demostrar que dos proporciones son iguales, si existe M y N tal que, recuerdan esa, sin esa, no vale, pero también se puede mostrar, eso es otra de las demostraciones, háganla, eso es álgebra elemental, álgebra elemental. Esto es de alguna manera lo que les quería mostrar a ustedes de esa íntima relación entre la lógica de Aristóteles, la lógica llamada silogística, la teoría de la ciencia de Aristóteles, que está ahí, ustedes la tienen ahí, en el texto de Luz, que es muy bien expuesta y que lo sorprende a uno. Lo sorprende a uno. Ahora, él dice, Aristóteles de pronto no nos muestra las técnicas para encontrar el término medio, muestra el carácter deductivo y también inductivo de la lógica de Aristóteles, muestra la necesidad de partir de cosas que no se pueden demostrar, y de alguna manera en Aristóteles estaría implícita esta visión de la matemática que, aunque la perfeccionemos un poquito, yo quiero que ustedes la conserven, porque en el fondo, en espíritu, es prácticamente aristotélica para la matemática, en la forma, pues en algunos de los términos, perdón, en la forma, en el contenido, hay términos que Aristóteles no va a colocar, pero realmente una teoría matemática es esto. Y esto está prácticamente en Aristóteles. Bueno, llamemos aquí, pues, llamemos esto más bien la matemática, que realmente está compuesta de los elementos ya en términos modernos que decíamos nosotros, ¿no es cierto? Está compuesta de qué? De objetos. ¿Recuerdan los cuadritos, los expresionistas que hicimos al principio? De objetos, de relaciones y de operaciones. Habíamos dicho, lo que se hace en matemática es plantear ciertos objetos. Esos objetos tienen ciertas propiedades, entran en ciertas relaciones. Por ejemplo, 2, se puede decir 2 es par, tiene una propiedad, tiene un predicado, puede decir 2 es menor que 3, ya entra en una relación. Puede decir 2 más igual a 5, ya es objeto de una operación. Lo básico de la matemática son objetos, relaciones y operaciones. Operaciones de todo tipo. Una integral es una operación, una sumatoria es una operación, una derivada es una operación, y así sucesivamente. Hay operaciones rarísimas ya, extrañísimas, ¿verdad? No conocidas sino las aritméticas. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay términos. Hay términos. Hay términos indefinidos. Esos términos indefinidos dan lugar a qué? A términos definidos. ¿Mediante qué? Mediante lo que se llama una definición. Recuerden la preocupación de Aristóteles por definir. Ahí está en el texto de Luz. Definir las cosas. ¿Cómo? Generalmente por género, próximo y diferencia específica. Dando una definición, era la obsesión de Platón. Solo que Platón puso esas ideas que él quería definir, la belleza, el valor, etc., las puso en un cielo por allá aparte de este mundo. En cambio, Aristóteles las colocó con los pies en la tierra. ¿No es cierto? Ahora, de otro lado, hay proposiciones. Hay proposiciones. Esas proposiciones las llamamos nosotros axiomas, ya en términos modernos. Nosotros no distinguimos entre axiomas y postulados. Teoría parte de un conjunto de axiomas. Y esto da lugar a los teoremas. ¿Cómo? Mediante lo que nosotros podemos llamar una demostración. ¿Quién se ocupa de esto? La lógica. Recuerden la lógica de Aristóteles. Las categorías, la teoría de los términos.
heurística, en la teoría de demostración, la matemática moderna va a ser no realmente. Y esto es lógica. Y esto todo envuelto en qué? Envuelto en un manto de una notación. Más el lenguaje. Porque la matemática es una pura notación, pues formar es una ilusión. Es una ilusión. Es una ilusión, porque han querido convertir la matemática en una pura notación. Hay parte de la matemática que pueden hacer, se manejan las máquinas, es una pura notación simbólica. Pero para las demostraciones, para lo que nosotros hacemos, es un manto que envuelve una notación y en el fondo, eso es para nosotros lo que es la matemática. O en términos que si ustedes quieren más sencillos, la matemática es como una maquinita. La matemática es como una máquina, para decirlo en términos modernos, pero eso estaba en Aristóteles. Eso estaba prácticamente en Aristóteles y Euclides lo vio. ¿No es cierto? ¿Qué tengo yo? Gonzalo, disculpa, ¿qué dice allí cuando en la parte que dice de indefinidos y definidos? Definición. Definición. El proceso es de los definidos, de los indefinidos. Definimos la definición otra vez. ¿Sí que pues no tiene así? De los indefinidos a la definición. Por ejemplo, muchos ramas de la geometría moderna, hay textos de geometría moderna que parten de la noción de puntos, no lo definen. Lo dan como a partir del punto se puede definir la línea. Recuerden aquí son hemos tomó el punto, digamos, no lo define, porque es que hay cosas que no pueden definir. Ese intento de Euclides de definir hasta el último elemento, que el punto es lo que no tiene extensión, eso la hace, por eso como dice precisamente el autor, tal vez la parte más débil de la geometría euclidiana son las definiciones. Punto. Si yo tengo la noción de punto, desplazo un punto y formo la línea. Barro con la línea y formo el plano. Y desplazo el plano y formo el espacio. Solamente una noción de punto. ¿Por qué? Porque las demás se pueden definir a partir de la noción de punto. Es una manera muy elemental de plantear, digamos, hasta llegar a la noción de espacio, partiendo de la noción de punto, pero sí, el punto no se define. Y es. ¿Por qué se dice? Porque no define el punto más bien como el lugar de encuentro de dos líneas y no aquello que no tiene extensión. Porque es que definir los primeros términos es imposible. Sí. ¿Cuál es la parte más débil que se acaba de mencionar? Las definiciones. Las definiciones. No, posiblemente las partes más débiles de los elementos son las definiciones. ¿Cierto? Entonces que la matemática, desde otro punto de vista, la matemática es como una maquinita, que parte de indefinidos y forma definidos. Y parte de axiomas y deduce teoremas mediante una máquina que se llama lógica, nada. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted toma unos términos definidos y define otros que los puede introducir en los axiomas o en los teoremas, como así Euclides. Pero usted toma axiomas y le empieza a aplicar una maquinita. Esa maquinita que usted aplica para pasar de unos a otros, deductivamente. Eso es lógica. Lógica y solo lógica. ¿No? Paso. Ahora, ¿qué lógica? Ya hay multitud de lógica. El problema ya con la ciencia contemporánea, inclusive con la matemática, es que hay multitud de lógica. ¿Cierto? Hay multitud de sistemas axiomales. Hay multitud de términos no definidos. Proposiciones. Los términos. Lo dicho, la lógica se ocupa de términos y proposiciones. Y en la definición y la demostración. Es que eso es lo que fue el texto de Luz. ¿Qué es lo esencial de la lógica del texto de Luz? ¿De qué se ocupa Aristóteles? Miren, aprenda los términos y las proposiciones. EMS para Aristóteles en este caso. O los términos ya, digamos, punto, línea, plano, digamos, para la geometría Euclides. Ya hay multitud de términos, depende de la ciencia en particular. Pero la lógica, ¿qué se ocupa? Términos, proposiciones. Se ocupa de la definición y la demostración. O sea, de encontrar a partir de ellos definidos y teoremas. Y esa es la máquina de la matemática. No hay nada que hacer. Y en la matemática lo esencial son los objetos, las relaciones y las operaciones. Y toda esta envoltura, que es una envoltura simbólica, lingüística.
donde hay ramas de la matemática que eliminan prácticamente la lengua natural, hay ramas de la matemática que tienen que recurrir constantemente a la lengua natural, depende del grado de formalización, ¿no es cierto? Es donde juega realmente lo que es ese juego de la matemática. Esto es un poco el mundo euclidiano. Este mundo euclidiano va a ser continuado en dos direcciones, pero ya sin regla y compás. Apolonio, por un lado, y las cónicas, Apolonio de Perga, que es una obra que se pierde casi toda, eran como 6 tomos, que me impresiona la memoria, no queda sino uno, y unos fragmentos, una obra impresionante sobre las cónicas, que ya era simplemente cortes en un cono. Bueno, 3 tipos de conos. El concepto de educación no, pero este concepto de lugar geométrico es una retrospectiva. El concepto de lugar geométrico es un concepto muy moderno. Nosotros no nos queda más remedio que leer a estos geómetras con toda la historia que ha corrido, porque es que es prácticamente imposible referirse a ellos exclusivamente en sus propios términos, ¿no es cierto? Entonces hablamos en ellos. Sí. Pero pues, no que no existan lugares geométricos, sino existían, pero hablar del lugar geométrico propiamente. El término es mucho más moderno. Es que el término lugar geométrico aparece ya en términos cartesianos, que es el primero hasta donde yo llego que habla propiamente del lugar geométrico. Sí. O sea, que se hace es una anacronismo. Aproximaciones al lugar geométrico. Y además así Él lo hace, pero no bajo esa denominación. Lo mismo que de una forma implícita está usando coordenadas sin conocerlas específicamente, ¿es cierto? O sea, eso es lo que se ve muchas veces en la matemática. Se utilizan formas que de una forma inconsciente podría decir. Aristóteles estaba utilizando, como se dieron cuenta después, detrás de decir que las dos premisas, porque lo que está diciendo Aristóteles es que si P y Q, entonces R, porque lo que está diciendo es que si acepto la primera premisa y la segunda, en términos de la lógica proporcional, acepto la tercera. Él de una forma inconsciente estaba utilizando la lógica estoica, pero la lógica estoica va a ser posterior a él. Por eso, aunque la use inconscientemente, no la puede explicitar, no la puede hacer evidente. Bueno, ¿qué sigue de aquí? Son 5 minutitos. Más o menos nos hicimos una idea de lo que es este trasiego de la geometría griega, de la matemática, que es donde de una prematemática a una protomatemática que llega precisamente a Euclides, de Euclides en adelante se dice matemática. Esta matemática después no va a encontrar sino comentaristas, papus, ya esa creatividad se pierde. En el mundo romano desaparece y va a surgir en el mundo árabe, en la Edad Media. Eso es impresionante. Estos árabes van a conservar esa obra y va a empezar lo siguiente. Yo le leo solamente un fragmentico de un texto sobre los elementos de Euclides y culminamos aquí para que las fotocopias que le van a quedar a ustedes abajo. Dice García Vaca, estos son los 2 primeros libros de los elementos de Euclides, es una traducción que no continuaron desafortunadamente. En internet están los 4 primeros, los hallan inmediatamente, uno que abra, le aparecen los 4 primeros, los pueden bajar y aparece una edición completa en inglés, ¿no es cierto? Hay una página que se llama Euclides.org que está, ábrala, con Apple. Se les demuestran los teoremas moviendo la figura, es una belleza. Se llama Euclides.org. Están todos los teoremas, usted toca la definición, le aparece. Toca el teorema, le aparece. Eso es una belleza. Eso creo que es de la universidad. Uy, eso. Eso es una absoluta hermosura. Está en italiano, en portugués, en francés, en alemán. Eso es una maravilla. Le aparece libro 1, entonces le aparece 18, entonces toca y está, le aparece el teorema 18. Si ustedes van a Apple, se lo hace girar y le muestra la demostración de toda la obra de Euclides. Eso fue hecho por una universidad norteamericana que se me escapa en este momento, pero eso es famosísima. Y encuentran artículos ahí ligados a esto, ¿no es cierto? Textos, páginas de internet, es una maravilla. ¿Qué es lo que queda de aquí? Miren lo que dice García Vaca. Cuando quiere, aquí se va a dar un paso increíble. El griego no puede literalmente con lo indefinido, con lo ilimitado, con lo indeterminado, con lo infinito. El griego no puede con esto. Inclusive, el teorema del axioma, digamos, de Eudoxio es ser capaz de manejar una
cantidad tan pequeña como él quiera, sin nunca hablar de infinitísimo. Y Platón y Aristóteles ya podría hablar de un infinito actual, todo infinito es la potencial, siempre puedo agregar una cantidad a cualquier número dado, pero sin término, ¿cierto? El griego literalmente le tiene pavor la palabra infinito para nosotros reúne lo ilimitado para los griegos, lo indeterminado, lo indefinido. Es una palabra polisémica, para nosotros infinito es más bien infinito en términos prácticamente numéricos. Mira lo que dice García Vaca, aquí se va a venir que el hombre va a acceder a lo indefinido, a lo indeterminado, los árabes. Y mira lo que dice tan bello, de los que le he hecho mención a ustedes, dice, desde el cristianismo, hablando de la mente, se han operado en el alma occidental dos fenómenos: centramiento del ser en el ser infinito. De modo que ser infinito no equivale ya, como entre los griegos, a ser indefinido, apego, sino que se separan cuidadosamente los dos aspectos de infinito e indefinido y se centra todo el universo de los seres en un ser infinito. Es Dios, es infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente... Es un vuelco total. La cultura griega no piensa en lo determinado, lo ilimitado, lo finito. Y de pronto precisamente la teología va a abrir una puerta. Señores, lo más perfecto es lo infinito. Nosotros somos el imperfecto, ¿por qué? Porque somos la finitud del ser, tema de la filosofía, del existencialismo, de Kant, ¿cierto? Somos seres finitos. El otro es infinito. Y esto va a abrir esto, dice. El universo de los seres es un ser infinito que recibirá el nombre de Dios. Y lejos de tener horror a este infinito, consistirá la felicidad en unirse con él. Con él, superando así nuestra finitud. La finitud, aunque terminológicamente tenga pues forma positiva, en rigor es privación de infinidad. Cuando entre los griegos clásicos lo positivo era el estado de finitud y el ser que lo fuera en realidad de verdad tenía que ser finito y estar bien definido, y la infinitud equivalía era comprendida como indefinición o indeterminación y pasaba por consiguiente como imperfección a superar. Digamos pues que el cristianismo se ve la distinción entre infinito e indefinido, entre infinito e indeterminado, y el centramiento del universo de los seres en lo infinito, considerando en adelante lo finito como una imperfección. Lo finito como una imperfección. Pero desde el Renacimiento, y sobre todo desde la invención del álgebra, el álgebra va a ser precisamente, aparece lo indeterminado. ¿Y qué es la X? Los griegos. Es indefinida, es indeterminada. Entonces aparece otra matemática, completamente, y se va a abrir de matemática, inclusive el estudio de Leibniz y de Newton sin tener peligro de trabajar con lo infinito, es porque el cristianismo abre esa posibilidad. Entonces dice, pero desde el Renacimiento y sobre todo desde la invención del álgebra, lo indefinido e indeterminado, que en la filosofía y teología cristiana se ha tenido por imperfecto, pierde esta calificación del valorativo y pasa igual plano que lo definido, y aún a un superior plano, pues en adelante las constantes indeterminadas y las variables, y las relaciones entre constantes indeterminadas y variables constituirán el entramado y contextura misma y propia de la ciencia matemática. Y lejos de tener horror a lo infinito, el paso al límite, la nueva operación matemática que caracteriza toda la mentalidad moderna, llegará a ser la operación superior y más fecunda del mundo matemático moderno. Ahí es donde se va a abrir, precisamente a partir de los árabes, otro mundo. Ese mundo no es un mundo que conozcan los griegos. ¿Qué van a leer para la próxima? Les voy a dejar dos artículos. La próxima, vamos a ver el segundo video. Hemos visto uno, ¿no? ¿Cierto? Vamos al segundo video. Les voy a dejar un pedacito sobre la matemática india y china, el tema del programa. Y la matemática medieval, con un fragmentico sobre Al-Khwarizmi, para que ustedes vean qué fue lo que hizo Khwarizmi. Y se van a leer ya del texto de Bosch lo que sigue de esta primera parte, que está en la página 29, hasta antes del cálculo diferencial. Pues hasta antes de lo que se llama el cálculo, ¿cierto? Esa parte, ahí está la geometría euclidiana, y ahí está precisamente lo que ya ustedes van a ver, lo que hace precisamente Arquímedes, que está ahí claramente especificado en términos modernos, de alguna manera pues, especialmente del acronismo, digámoslo así. Llegamos hasta la página, y la foto me la voy a dejar ya enseguida. En este llegamos hasta la página, el cálculo de intensidad, hasta la 60. Hasta la 60, donde ya se muestra el nuevo espíritu de la matemática. Muy acorde con lo que le acabo de leer. O sea, de la 31, vamos a repasar unas cositas. De la 31, ¿Qué es la matemática? Sí.
de la 31 a la 60. De la 31 a la 60. Leen eso con cuidado, de la 31 a la 60, el texto de Jorge Bosch. Y van a leer lo que les, van a fotocopiar lo que les voy a dejar ahora abajo. Para que veamos el álgebra, Cardano, Tartaglia, y en el video, y vamos a hacer una